Listo, mi estimado Andrés, ¿qué más, hombre? ¿Cómo te va? Pues muy Como un bien, año. Edgar. Ya ha pasado como un Sí, año. realmente duramos un periodo largo, mayo, desde la última fue mayo, junio, ¿no? Junio, Mayo, junio, porque sí. no lo hemos hecho desde julio cuando yo estuve dando el taller allá de Austin con el amigo Joe Gray, julio 11, la semana de julio 11. Estuvimos allá en Bogotá y desde ahí no nos hemos podido coordinar. Pero Sí, bueno, así es. Pero bueno, aquí estamos. por fin aquí Sí. estamos. Y también Bu- darle las gracias a Claudia, que está creo que conectada también. Buenas Sí. tardes, Claudia. Buenas tardes, Claudia, ¿cómo estás? Ahí por el chat. Y bueno, ¿y qué? Cuéntame, por ahí vi que estuvieron dando un taller con el doctor Jamie Cano, un taller acerca Vamos. de cómo escribir. ¿O lo van a dar? Ok. No, estuvimos fue en un taller que hizo él, que preparó de cómo escribir, muy bueno, Interesante, muy interesante. bueno. La verdad, como lo escribí en la reflexión de LinkedIn, también una experiencia que él plasmó a través de estos 5 días, de cómo ha sido como todo ese ejercicio, porque pues hay que decir que el hombre de verdad que escribe y escribe bastante. Sí, ¿Sí? Entonces, reflejar como esa experiencia de cómo se escriben artículos y sobre todo darnos a toda la audiencia como tips y recomendaciones de cómo escribir artículos cortos y encontrar como esos puntos de motivación importantes para escribir, ¿sí? Porque ese es uno de las cosas como que hay dolor cuando uno escribe. Que a ti te sí, no. cuesta escribir porque tú dices, tengo la idea, pero o quién me va a leer, o cualquier cosa me distrae. En fin, pueden existir cualquier cantidad de cosas. Entonces el taller estuvo muy bueno. Sí, no, porque cuando yo veo, por ejemplo, un blog interesante y voy y me conecto y lo leo y me doy cuenta que al final de cuentas no han dicho nada. Han escrito como unos, que 10 párrafos o lo que sea y, y no han dicho absolutamente nada. Entonces uno dice, entonces, ¿para qué estoy leyendo? O sea, Sí, el nombre de la charla, del escrito puede ser ¿qué hacer después de un ataque cibernético? Está interesante. por ejemplo. Y uno ¿Sí? comienza a leer y luego termina con que, no, pues acepte o algo así. Yo digo, pues perdí 10 minutos leyendo esta porquería aquí y no saben escribir, entonces ¿para qué escriben? Sí, no, o sea, digamos que más allá de evaluar, por ejemplo, en mi caso particular que he venido aprendiendo como en ese camino, más allá de evaluar si es bueno o no, yo creo que lo que uno aprende cuando empieza a escribir también es aprende a escoger qué lee para poder escribir cada vez mejor. ¿Sí? Exacto. Entonces, a mí me gusta un término que Jamie ha acuñado que se llama la lectura y la escritura gris. Y es como que entonces uno en la medida que escribe y aprende y va escribiendo y va siguiendo escribiendo, empieza a ser selectivo. Entonces uno dice, este autor que escribió tal cosa es bueno, entonces vale la pena continuar y referenciar cosas buenas que esa persona tiene y así le da alimento a sus propios escritos. Pero fundamentalmente el aspecto clave es definitivamente hay que escribir porque eso es una forma en la que tú puedes plasmar Mm. toda tu experiencia. ¿Sí? Sí, Y claro. ese es como el gran mensaje ahí para todos y como para transmitir la experiencia. El gran mensaje es, todos tenemos algo que Enseñar. enseñar, sí, Exacto. todos tenemos algo que compartir y todos tenemos algo en qué contribuir. Y una forma es escribiendo, sí, y una Sí. forma es escribiendo. Sí, no, y el tema de escribir uno dice, voy a escribir. Porque uno lee un libro, uno lee un blog bueno, una historia, uno dice, yo puedo escribir eso. Y meter uno a escribir y eso no es fácil. No es sencillo, no es sencillo. Y pensando en esto mismo, ¿no? En que si tú particularmente, si escribes y utilizas los medios sociales para eso, pues tú tienes que pensar en tu audiencia, Claro. pues que sea algo interesante, que de verdad sirva. Cuando tú escribes, por ejemplo, mira lo que acabas de decir tú. Cuando tú escribes y tú lees algo que no, de verdad es que no tiene sentido, entonces el lector se siente, digamos que de alguna forma inconforme, ¿sí? Y le causa también entonces ya la ceguera para Sí, crear juicios para otros autores que posiblemente sí lo tengan y digan, no, pero si meto... A mí aquel día me pasó, por,
le leía a un autor que uno diría, no, este autor es reconocido y tal, o por lo menos leyendo el perfil en LinkedIn tiene harta experiencia, y lo que decía, digamos que, primero que causó una gran controversia, entonces yo decía, esto se lo puede generar, digamos, pero al caso particular, no, pero puede que otros cuando lean, pues si leyeron de alguien reconocido, algo que no era como tan convincente ni en argumentos, ni en soportes, ni solamente eran juicios de valor, ¿sí? ¿Sí? Que no están mal, pero tú los puedes sustentar con otros autores, que es lo que uno hace normalmente. Entonces yo decía, ¿cómo será para otros que apenas, por ejemplo, están empezando en este camino y lean esto? No, pues será terrible porque van a decir, pero ¿para qué? Si leía al bueno y leo un desconocido de ser peor. Entonces, Claro. sí, Pero ese tema de escritura es el tema de comunicación, ¿no? Que son temas básicos, acá se llama soft skills, ¿cómo se dice en español? habilidades blandas. Y yo en eso Okay. tengo como, yo tengo una, en algún momento me leí un artículo que me creó una reflexión muy, para mí muy interesante y que la he venido compartiendo con algo de privilegio con personas de talento humano, sobre todo managers y directores de talento humano, que la reflexión es, ¿por qué a eso se le llama soft skills o habilidades blandas? Eh, cuando son las habilidades más complejas de desarrollar. Exacto, exacto. Debe ser habilidades críticas, deberían llamarse. Sí, o sea, comunicarse es tan humano como es como ser humano. Nacimos Exacto. para eso. Y entre más nos desarrollemos en esa habilidad, pues claramente más humanos y mucha más conexión, mucha más. Inclusive, si uno lo lleva al mundo de los resultados puramente, pues claramente se van a maximizar sus resultados. Con una mejor comunicación, tus resultados se van a maximizar Claro. de una manera en cualquier, porque aquel día en una conversación decía, no, pues que nosotros los ingenieros, que por cierto, felicidades Edgar, felicidades que Claudia, hay que darle una felicitación especial porque hice una publicación hoy por ser hoy el Día del Ingeniero. Ah, ¿cómo así? Hoy, ¿En serio? hoy es el Día del Ah, Ingeniero bueno, y felicitaciones a Claudia, todos. sí, y Claudia hizo una publicación y nos hizo un recorderis de esa labor como Ah, qué importante bueno. y para conectar todos los puntos, que lo que estaba diciendo es, en una conversación, un ingeniero me dice, pero nosotros, por ejemplo, los de las áreas de desarrollo, nosotros no tenemos que conversar con nadie. Yo le decía, por Dios, por Dios, por Dios, yo le decía, oye, ¿y tú cómo vendes tu producto? Entonces, ¿cómo Sí, caramba haces? ¿Sí? O exacto. para ir a negociar una especificación de requerimientos. Entonces ahí como que el hombre dijo, bueno, no es que no las necesite, pero para nosotros no son tan útiles. Yo le digo, te invitaría a que reflexionaras sobre tu trabajo. Mucho, mucho. ¿Sabes? Porque es, o sea, es una manera básicamente de decir, o sea, personalmente o profesionalmente una persona que no se dedique a, a perfeccionar, mejor dicho, esa habilidad de comunicación o escrita o verbal, es una persona que se va a quedar en su carrera, no va a subir, no va a subir, um, porque eso es algo, me imagino, un tema que a ti te gusta mucho. eh, el tema de comunicación es algo muy importante para el tema del liderazgo, ¿correcto? Así es, así es. Eh, yo tengo estoy en un proyecto ahora, acá en Estados Unidos, con un tipo que dice que es un buen líder. Y somos 5 en el proyecto. Los 4 que estamos reportándole a él, todos ya sabemos qué clase de líder él no es. ¿Qué clase de líder? Él no es. Está No buena es esa. exacto. Y entonces entre los 4 que tenemos habilidades de liderazgo y hemos estado en la industria mucho tiempo, hemos decidido que vamos a hacer lo que nosotros pensamos que tenemos que hacer y no esperar el liderazgo de esta persona. Es un proyecto que ha sido muy estresante, un proyecto simple, digamos, pero muy estresante por esto, porque la persona que está en la posición de liderazgo no lo está haciendo. Y entonces el caos que causa eso es impresionante, porque nosotros no sabemos qué hacer. Hacemos esto otro, hablamos con el cliente, no hablamos con el cliente, le enviamos este correo al cliente, hacemos la reunión con el cliente, no hacemos reuniones con el cliente.
no sabemos qué hacer porque no hay liderazgo. Y todo es porque no hay comunicación. Esta persona no se comunica. Esta persona dice que él es un líder. Y te lo digo, no, y te lo digo de esta manera. Nos dice, yo soy un líder. ¿Saben por qué? Miren mi calendario. Y nos muestra su calendario, donde tiene como 4 o 5, o sea, el calendario está ahí completamente lleno. Y tiene como 4 o 5 reuniones programadas para la misma hora, la misma fecha, el mismo día. Está Y buena. entonces dice, mire, es que yo no tengo tiempo porque tengo 4 reuniones paralelas. Y entonces yo le digo, pero hermano, ¿quién, quién, usted al final que acepta o no acepta estas invitaciones? Porque cuando a mí me llegan invitaciones, yo acepto, y si me llega otra a la misma hora, No. yo declino y digo, mira, hablemos esta otra hora porque tengo una reunión en este momento. O sea, el tipo acepta todas porque lo hace sentir, lo hace sentir especial, y piensa que un líder que esté súper ocupado significa, una persona que esté súper ocupada significa que esa persona es un líder. A mí me parece que una persona que no tiene ninguna idea de qué es lo que está haciendo, o sea, acepta una reunión y deja a las otras 3 colgando, que nos ha pasado a nosotros en el grupo, que es una falta de respeto impresionante. Impresionante. Entonces, ese tema de liderazgo, y aquí tocamos muchas cosas, Sí. vamos una por una. Comunicación primero. ¿Qué opinas? Pues bueno, primero para conectar comunicación con el gran tema de hoy, que es liderazgo, voy a empezar con esta frase que me gusta mucho. Liderazgo no es acerca de las cosas, es acerca de las personas. Mm, ¿Sí? Es distinto al management, o la gerencia. claro, diferente, El sí. management es acerca de las cosas, no de las personas. ¿Sí? Entonces, con eso en mente y con lo que tú pones en la mesa, comunicación es la primera herramienta de un gran líder, es la comunicación para mí. Y digamos que como es un tema que tanto me apasiona y me gusta leer muchísimo sobre el tema, y es de lo que yo trabajo con algunos a quienes coacheo, pues, que es el tema como número uno. Muchos ya han hecho como la exploración de decir, oiga, es que mi capacidad de comunicarse tiene que crecer, ¿sí? Tiene que crecer. Porque comunicar es esencial, tan simple como esto. Miren, analicemos, voy a ponerlo en un escenario muy particular, el mundo de la seguridad. CISO que entiende su rol, entiende que la ejecución de sus tareas pasa por las manos de otros. 100%. 100%. Es que si tú te puedes decir, bueno, ¿quién implementa las políticas que el CISO diseña? El área TI para la parte técnica. En riesgos, el área de riesgos para la parte de riesgos. En sensibilización, el área de recursos humanos. O sea que su único instrumento para que fluyan las cosas, ¿cuál es? Comunicarse con ellos y convencerlos, influenciarlos y lo mismo con los niveles directivos. Para que la ciberseguridad no sea un costo, sino que sea un valor. ¿Qué tengo que hacer? Conversar con ellos y tener las conversaciones adecuadas. Entonces, una de las cosas que también me gusta mucho del tema de la comunicación es que hoy le han puesto mucha ciencia al tema, y particularmente desde la neurociencia. Hay un libro, y sobre eso estoy trabajando, y voy a hacer aquí una pequeña cuña, de algo que estamos construyendo para los CISOs, que se llaman las inteligencias conversacionales de un CISO. ¿Sí? Sí, y así va a ser como un taller que estamos trabajando, como cómo ayudarle al CISO a desarrollar una inteligencia conversacional. ¿Sí? Porque es una herramienta vital en el desarrollo de su liderazgo. Vital. O sea, lo que tú estás diciendo es uno de los, yo diría, y cuando uno mira la literatura y ve uno de los elementos claves en el liderazgo, está comunicar. Comunicar con propósito, comunicar con sentido, comunicar conectando. No simplemente lo que a veces solemos hacer. Mira que cuando te estaba escuchando, que la persona te decía, es que yo soy un líder, no sé qué, y te notaba inclusive tu propio tono de voz, la distancia que hay entre tú y esa persona es clave. Y eso no lo has generado tú, lo ha generado esa persona que
ha aceptado todas las reuniones por querer tener un sentido de importancia. Debo asumirlo así, tal cual como me lo estás describiendo. Yo te puedo leer a ti a través de lo que me dices. La distancia que hay entre tú y él es clarísima. No hay necesidad de que... no hay necesidad de que yo esté presente para poder decirte que la distancia entre tú y él es bastante lejana, ¿sí? Y mira que solamente he hecho, si se podría decir, una apreciación basada en tu conversación, no en la de él. Claro. Sí, no, y es clave, pero cuando hablamos de comunicación es importante para mí es muy importante, pues diferenciar, ¿no? O explicar que estamos hablando de comunicación verbal y también comunicación como estamos haciendo ahora, auditiva o como se diga, por escrito. Sí, comunicación verbal y comunicación por escrito es muy, muy importante. Yo he visto gente, por ejemplo, que se comunica muy bien por escrito. Escriben unos correos muy, muy buenos, pueden explicar bien y todo, pero cuando quieren explicar lo mismo enfrente, no pueden. Se sienten que no tienen el tiempo, no sé. Entonces, esas son cosas que son muy, muy interesantes. Es vital desarrollar ambas habilidades. Además que tú has dicho algo que lo voy a expandir. La comunicación tiene como múltiples frentes. Entonces, lo que estás diciendo, lo escrito, lo oral, ahora ponle lo no verbal. ¿Sí? Que es todo lo postural, conductual, como todo lo que yo percibo como individuo de otra persona cuando la tengo al frente, ¿sí? Y hoy, sumémoslo dentro de ese ejercicio, voy a traer otro tema que he venido revisando mucho y que me ha venido gustando, que se habla preciso de este tema de inteligencia, y hoy están empezando a hablar de la inteligencia digital, para darle bola al cuento, y dentro de la inteligencia digital una de las capacidades es la comunicación. Se está transformando porque pues estamos utilizando los medios como estos para conversar, y eso significa que las personas ahora requieren desarrollar también esa capacidad de conversar a través de un medio que los permite tener en distancia, ¿sí? Como lo que está sucediendo entre nosotros, ¿sí? Mira los que están en los chats. Nosotros dos que estamos conversando, tú estás en Estados Unidos y estamos teniendo una conversación que podría decir, una conversación amena, chévere. Y esto, uno podría decir, no, es que si estuviéramos tomándonos un café frente a frente, sería chévere. Sí, sería, pero estamos llegando a decir, es lo mismo. Qué bacano. Sí, ¿me entiendes? Entonces, hay como tantos frentes ahora en la comunicación: la escrita, la presencial, la digital y la no verbal, ¿sí? Que uno dice, caramba, el contexto de la comunicación, como bien lo señalas, es amplio y hay que desarrollarlos. Yo personalmente, para conectar con tu idea y diciéndolo y conectando con lo que dije al principio, ampliarlo, yo personalmente creo que hay que desarrollarlas todas. Todas, exacto. Hay que desarrollarlas todas. Ahora, sí, en el tema de la comunicación, disculpen, en el tema de comunicación hay unas personas que piensan que utilizar palabras gigantescas o rimbombantes. Rimbombantes. Por ejemplo, piensan que eso los hace sentir más educados o mejor educados que las otras personas, y que por ese motivo entonces tienen ese sentido de poder, de lo que ellos están ofreciendo o lo que están comunicando tiene mucha más importancia. Por ahí leí unas cosas acerca de personas que y son estudios que se han hecho, personas que son graduadas de las universidades con maestría o cosas así. Cuando ellos hablan con otras personas y se dan cuenta que las otras personas no tienen esos estudios académicos que ellos tienen, inmediatamente piensan que lo que ellos están hablando es mucho más importante por eso, por los estudios. Para mí son cosas que no tienen nada que ver. Lo más importante es el tema de la comunicación. Si yo te digo algo y tú me lo repites para yo saber que entendiste lo que estoy diciendo, esa es la comunicación. Yo no. O sea, no es nada complicado, pero también es un arte. Bingo, es que voy a utilizar tu última palabra, es un arte. Comunicar es un arte que, como bien lo dicen los estudios, no se trata, y yo estoy de acuerdo contigo, no se trata de la complejidad del lenguaje que puedo utilizar para comunicar. Se trata de la capacidad de conectarme con la otra persona.
con pocas palabras y con una muy buena conexión, yo puedo comunicarme con otro, ¿sí? Porque eso puede suceder. Entonces, inclusive, hay uno de los que está conectado, David, me dice que no ha podido escribir en el chat, pero me dice, mira, tan simple como esto, los profesionales de seguridad realmente son unos influencers en las empresas. Entonces, y lo hace como pregunta. Entonces dice, ¿sí puede ser el CISO un influencer? Y yo le digo, le voy a responder de una vez. Voy a decir, más que un influencer es un recontra influencer. Y eso es lo que tiene que desarrollar. Esa es la labor principal. Esta es una labor súper fundamental. ¿Cómo se mide? Por la cantidad de conexiones bien establecidas que él desarrolla. Es decir, en un artículo que me gustó mucho hace unos cuantos años, yo nunca había escuchado ese término es muy americano, que se llama frenemies. Los friends que son enemigos. Sí, friends, sí. Entonces hicieron la congregación de palabras y terminó siendo frenemies. Y decía, los ISOs tienen muchos frenemies y tienen que construir muchas relaciones de ese estilo. La primera de ellas hoy, por ejemplo, el de TI es un frenemy claramente. ¿Y dónde dejamos, por ejemplo, ahora al área legal? Son otros frenemies que, pensando en la privacidad y ese ejercicio de la privacidad que está viniendo ganando territorio en las empresas. Entonces, esas son formas de medir su influencia, formas de medir, y que con estos ejercicios de conversaciones, de comunicación, de tener un lenguaje claro, yo creo que ahí, de pronto, para resumir de lo que estamos hablando, no se trata de lo rimbombante del lenguaje, sino de lo claro del lenguaje. Sí. Y eso es lo que estábamos leyendo en ese artículo que te envié hoy, que estaba muy chévere, que hablan acerca de trust and correction. ¿Cómo se dice eso en español? ¿Cómo se dice trust? Confianza. Confianza. Sí. Confianza y poder corregir a las personas. O sea, ¿cómo comienza esta alianza? Entonces, en este proyecto que estoy hablando, había un muchacho que estaba estaba como un aprendiz, un intern, que le llamamos acá, ¿no? Es un aprendiz que estaba aquí trabajando con nosotros. Y él llegó y de una vez él y yo hicimos una bonita alianza, una amistad bonita, bien rápida, porque él lo trataba igual, aunque era un intern. En la empresa es lo más, en el tema de posicionamiento, la empresa es bajo, ¿sí? Yo lo traté de igual. Y la comunicación fue así. Él me hacía preguntas, yo no le decía, pero es que tú eres un idiota, ¿cómo me haces? Yo le contestaba, le digo, no, mira, yo te recomiendo esto. Cuando yo hice esto una vez y le daba ejemplos, a él le gustó mucho. Y entonces establecimos una relación, pero la relación era como en el Karate Kid. Él sabía que yo era Mr. Miyagi para él o Mr. Miyagi para él, y entonces él venía y me hacía preguntas. Y entonces yo tenía esa responsabilidad como líder, que él me miraba para él, de corregir, decir, no hagas esto. Que eso es muy importante. Entonces, ese es su punto número 1, ¿correcto? De los líderes, que los líderes tengan esa relación con las personas que ellos estén liderando, que puedan entonces ayudar a estas personas a seguir creciendo como profesionales, sin para que uno es un líder, sino está ahí para ayudar a que las otras personas mejoren su posicionamiento. A mí me gusta mucho un autor que se llama John Maxwell. La verdad me parece... Lo conozco. Sí. Hay dos personalmente, Simón Sinek, John Maxwell, que son como los dos con los que yo más me conecto en el tema de liderazgo, y me gusta porque lo voy a conectar con lo que acabas de decir. Ambos sostienen que no puede ser considerado un buen líder aquel que no está preocupado intensivamente porque sus liderados crezcan. Adicional a que, mira, para analizar todo lo que acabas de decir, una de las cosas que ratifica los comportamientos, el liderazgo es una relación inversa. Es decir, el liderado escoge a su líder, no al revés. Así es. ¿Por qué él te fue a preguntar teniendo otros 4 en el grupo? Por una simple razón, porque él encontró en ti todo el ambiente suficiente para poderse sentir cómodo. Entonces ya se creó la otra cosa de la que hablaste al principio, confianza.
que la confianza es el otro gran instrumento que todo líder debe tener. Eso, por ejemplo, es una de las trayéndolo al mundo de nosotros los profesionales de seguridad, es una de las cosas que de verdad que hay que desarrollar. Para conectar con el tercer punto, que a mí me gusta esta frase: se felicita en público y se corrige en privado. Sí. Y por esa razón es que esa persona que tú estás, ese intern que tú tenías o que tú tienes, te busca a ti y acepta inclusive tus correcciones, porque tú tienes todo el sigilo, la responsabilidad de dárselas en el momento apropiado, de crear un ambiente propicio para que él esté aceptando esas correcciones. Exacto. Y que se haga de una manera que no sea, aquí se dice un put down, que no sea como que te estoy diciendo que tú eres un idiota, un estúpido, ¿por qué haces eso? No, sino que, ahí aprendes. ¿Tú qué harías? Exacto. Por ejemplo, esa pregunta que acabas de decir ¿tú qué harías? Es una pregunta que coge a la persona y la transforma completamente. ¿Por qué? Porque, para ponerlo en términos de problemas, a ti te traen un problema y tú, antes de dar tu opinión, tú llegas y dices, ¿y tú cómo lo harías? Entonces, ¿tú qué haces? Pones a esa persona una vez a imaginarse el mundo de las posibilidades. Entonces la persona dice, uy, no, esto ya definitivamente no es un problema. Gracias, ya encontré la respuesta. Y tú no hiciste nada. Tú ni siquiera diste tu opinión. Tú ni siquiera diste nada. Y la persona sintió que contigo tuvo una conversación tan poderosa que pudo encontrar la respuesta. La respuesta la dio la sola persona. Y lo que sí, no, y otra cosa, hablando acerca del ejemplo con el líder del grupo, ¿no? Llegó otra persona del mismo nivel de ese tipo y nos sentamos él con el socio y estuvimos hablando, y el socio me hacía preguntas de una manera supremamente que casi yo, y ese es el socio, es el jefe de nosotros, la manera de hacer las preguntas que yo casi cierro la computadora y me iba para la casa. Y yo dije, no, pero si yo hago eso me despiden, entonces no puedo hacer eso. Pero el otro líder, el otro que estaba ahí, se dio cuenta. ¿Por qué? Porque estudió la manera que como yo estaba con mi manera corporal, como yo estaba hablando, como hacía las muecas que yo hacía, mejor dicho, ¿no? Él leyó que estaba supremamente ya, lo colombiano me estaba saliendo, ¿no? Entonces, el jefe llega, el partner hace una pregunta y yo dije, yo no sé. Y entonces este otro, el nuevo, él me miró y me dijo, no, Edgar, tú sí sabes, piensa lo que has estado haciendo y cómo se conecta a la respuesta que él está buscando. Y me puse a pensar y digo, pues sí, ahí, y le respondí. Y entonces eso me quedó, y eso sucedió hace como 5 días. Y eso todavía me está quedando esa experiencia. Todavía me está tocando mucho lo interesante de esta persona, de este líder. Yo sí reconozco a esa persona como un buen líder, porque él reconoció, sabía y me ayudó a salir con la respuesta sin tener que él decírmela, o básicamente me dio la oportunidad de decir lo que yo estoy pensando, porque él sabía que lo que yo estaba pensando estaba correcto. Él se dio cuenta que la manera lo que estaba sucediendo en el momento me había básicamente cerrado, había hecho un ambiente para mí que era muy pesado, en un ambiente en el que yo no pensaba que yo tenía la libertad de pues comunicar lo que yo estaba pensando, que eso es otro tema que vamos a hablar ahora, el tema de crear el ambiente propicio para eso. Entonces, este líder básicamente creó un ambiente que era muy negativo y yo me sentí que yo ya no tenía cómo expresarme. Me daba miedo expresarme, porque pucha, si digo la cosa que no está correcta, ese tipo se va a poner más bravo. Claro. Y el otro me dijo, no, tenés toda la libertad de decir lo que tú piensas. Y entonces yo agarré eso y y se arregló el asunto. Pero me pareció muy interesante esa parte del liderazgo de esta otra persona, de cómo ellos miran, entienden, es lo que llaman, ¿cómo llaman el EQ? ¿Cómo le llaman? Inteligencia emocional aplicada. Exacto. Eso también es algo muy importante para el tema de los líderes. Tener esa inteligencia emocional bastante desarrollada para que puedan entender la situación que todos están o la persona están y
y entender y cómo corregirla si hay que corregirla. Sí. Porque digamos que tú mencionas uno de los elementos claves. Los líderes tienen que ser capaces no solo, o sea, entender muy bien el contexto. Eso que tú estás mencionando, entendió también el contexto, porque mira cómo lo describes. Hay una situación negativa en el ambiente y él supo darle el manejo para que tú entraras en esa zona cómoda de la manera más tranquila posible para poder hacer la expresión que tú necesitabas hacer porque la necesitabas hacer, y él se dio cuenta de las dos cosas. Entonces, le supo leer el contexto de la situación para poder decir, no, Edgar, tú sí sabes, siéntete en libertad de poderlas expresar, que tú ya enseguida automáticamente conectaste con... Y eso todo lo hace el cerebro tan rápido que uno ni siquiera se da cuenta. ¿Sí? Entonces, el cerebro hace como esas lecturas y todo nuestro sistema nervioso de una vez manda los impulsos necesarios para decir, oiga, sí, voy a bajarle el calibre y voy a soltar lo que yo tengo, que fue lo que sucedió. Sí, mira, por ejemplo, que David otra vez nos hace una pregunta, que todo esto, por ejemplo, de lo que estamos hablando, comunicación, ¿sí? Y de todas esas capacidades que los líderes tienen, cómo se pueden ayudar a desarrollar y sobre todo qué recomienda. Él hace una pregunta muy puntual. ¿Qué libros o qué recursos se recomiendan para desarrollar todo esto? Yo personalmente soy amigo de decir, mire, los libros de liderazgo tienen, y eso hay una cantidad de literatura. A mí personalmente me ha guiado mucho, vuelvo y repito, John Maxwell, Simon Sinek. Hay otro autor que me gusta muchísimo que se llama Ken Blanchard, que habla muy bien del liderazgo y sobre todo de algo que se llama el liderazgo de servicio. Ese me parece genial y tiene unos recursos muy dotados. Entonces, para mí, esa es una de las guías bibliográficas. Hay otra guía bibliográfica muy buena, la guía del Harvard Business Review y del MIT Global. Son guías fundamentales. Pero el problema con esas guías es que las he leído y en la mayoría son más para como estudios y dos como para cosas colegiales, para doctorados y cosas así. No se aplican mucho para la vida. Exacto. Digamos que ya tiene que llegar uno con cierto nivel. O sea, si yo voy a empezar de cero de cero le recomendaría John Maxwell, que tiene un lenguaje como muy particular, o sea, muy sencillo, la verdad. Sí, a mí me parece que ese es uno de los lenguajes como más neutros y que lo pone en unos términos como tan simples. Vuelvo y digo, por ejemplo, él tiene esta frase acuñada: liderazgo es acerca de la influencia y la influencia solamente se da en las personas. Ahí fue donde yo saqué como esa conclusión: liderazgo tiene que ver es con personas, no con cosas. Y disculpa, otro que no tiene nada que ver con el liderazgo, pero sí ayuda muchísimo en ese tema de la comunicación. Y de nuevo, comunicación, estamos hablando de que estamos nosotros conversando y también lo más importante es el tema de escuchar. Entonces, por ejemplo, hay mucha gente que piensa que están escuchando y están haciendo el trabajo de, bueno, yo sé yo sé las palabras que me estás diciendo, pero no le están poniendo atención al mensaje que esas palabras están dando. Entonces, algunos libros que yo leía cuando yo comenzaba, yo me enfocaba mucho en los libros de ventas. Claro. Cómo vender. Libros, por ejemplo, aquí inclusive tengo una nota aquí que dice leer libros escrito por Daniel Pink. Ese es otro Pink. fantástico. P-I-N-K, que él vende, él es acerca de ventas, cómo hacer ventas, porque el tema de las ventas, a final de cuentas, es exactamente eso, es cómo leer a la persona que está enfrente tuyo, cómo conectarte a esa persona, cómo saber qué es lo que esa persona quiere escuchar y luego tú comunicarle lo que ella quiere escuchar, crear ese link, esa conexión, porque ahí es donde se vende. Uno nunca le vende a extraños. Uno siempre le llega a los contactos. La historia personal que yo tengo con los eventos de Tactical Edge. Cuando yo comencé a hacer Tactical Edge en Colombia hace 4 años, nadie sabía qué carajo era eso, ¿sí no? Sí. Y el primero llegaron 250 personas para un evento que yo traje una gente buenísima y apenas 250 personas. Pero ya para el segundo año ya llegó mejor. Y tercer año comenzamos a hacer todos los webinars
mensuales. Y mira, este año en marzo, ¿cuántas personas no llegaron? Llegaron el doble Bastante de las anteriores. Pero es todo por eso, porque hemos establecido la relación con las personas y ya no estamos vendiendo el evento. Ya estamos, reunámonos, mira lo que estoy haciendo y la gente ya viene. El tema del evento en Cartagena ahora en septiembre, allá que estoy armando, el de los CISOs. Comenzamos con 0, ya logramos el objetivo del número de CISOs que van a llegar. Estamos llegando como unos 55, 60 CISOs, que es, que es buenísimo. Es buenísimo. Claro. Pero ¿cómo le llegamos a ellos? No es de la noche a la mañana, es por todo el trabajo que se ha hecho en los últimos 4 o 5 años. Ya la gente ya sabe quién es Tactical Edge, ya comienzan a hacer rojas. Algunos entienden lo que yo quiero hacer y están de acuerdo con que yo esté trayendo ese conocimiento a Colombia y todo, y otros no lo quieren entender, ya es problema de ellos. Pero nuevo, todo el tema, o sea, regresando al tema de los libros, para mí el tema de los libros de venta, el libro de mercadeo, son muy importantes, porque tienen que ver todo con ese tema de la comunicación. Especialmente el mercadeo es mucha comunicación visual y por escrito, ¿no? Adicional que tú comenzaste con algo que es fundamental. Pareciera mentira lo que uno plantea y lo que todos plantean, pues yo repito lo que dicen los libros y lo que dicen los estudios, pero el éxito de una buena comunicación, como comenzaste tú tu frase, está en escuchar. Entre más escuches, mejor comunicarás, entre menos palabras utilizarás y serás más efectivo. Increíblemente. Pero ¿sabes qué? Hace muchos años, yo diría, cuando comencé mi carrera, fui a una capacitación que dio la empresa. Y la capacitación era 2 horas de un experto en comunicación. Y todos nosotros ahí, ¿qué vamos a aprender? Si todos hablamos. Todos sabemos escribir, todos sabemos hablar y todo eso. Y entonces llegan y abrió la charla con qué es comunicación. Y entonces comenzó la comunicación entre 1 o 2 personas, usualmente entre 2 personas, donde una habla, la otra escucha. Pero usted sabe cuál es el trabajo de esta persona. Esta persona tiene que, ¿cómo se dice? Tiene que comunicar de nuevo a esta persona lo que esta persona le acabó de decir, para que las dos estén bien conectadas. Porque si yo te digo 1 y tú escuchaste 0, ya comenzamos mal. Ya mal. Exactamente. Sí, exactamente. Entonces, y escuchándote cuando empezaste a hacer como toda la descripción, una cosa es oír y otra cosa es escuchar. Detrás, es que tú lo dijiste muy bien y el ejemplo que pones de lo del mercadeo es tan clave y de las ventas, porque el vendedor tiene que escuchar la intención detrás de cada una de las palabras que ese interlocutor está diciendo. Sí. Yo te puedo estar diciendo, ejemplo, no, mira, nosotros estamos mirando, tal, y entonces haciendo toda la lectura corporal, yo puedo decir, no, esta persona de pronto no ha visto este tema, pero tiene otro tema aquí, y cuando eso sucede es porque hay una conexión tan profunda que se pueden dar las cosas. Entonces, escuchar es hacer escucha activa, como... Exacto. Lo escuché lo vi en un libro que me gustó mucho, que se llama La escucha activa, de hecho, ¿sí? De Ismael Cala, que me gustó muchísimo, la verdad, me pareció muy chévere, unos tips de cómo hacer como esa escucha activa. Él fue el primero que le escuché el cuento de oír y escuchar. Y escuchar está en la profundidad de la conexión y lo que sucede. Entonces dice, bueno, usted... Y él lo ponía con los ejemplos de las entrevistas que él hacía. Ismael Cala, no sé si lo conoces, él trabajaba en CNN y duró muchos años haciendo un programa de entrevistas que se llamaba Conversando con Ismael Cala, algo así. Okay. ¿Sí? Y entonces él contó durante toda esa experiencia, en el libro, todas las experiencias de conversaciones, y al final concluía, a mí me tocaba sentarme a escuchar, pero verdaderamente escuchar para poder con mis entrevistados, que los estuvieran ahí, ¿sí? Y que yo pudiera tener una conversación con ellos claramente. Exacto. Entonces, mira, regresando a lo que estamos hablando, el tema del liderazgo, y luego yo creo que se nos va a acabar el tiempo, pero porque ese tema toma mucho tiempo. Ese tema es amplio. Entonces, sí.
uno dice que uno de los shortcuts dice liderar, por ejemplo, Con el ejemplo. por ejemplo, ese es uno, decir lo que tú quieres decir, o sea, no vaya por acá, por todos lados, y luego llega y entendiste lo que te quise decir, no, derechito al asunto. Al punto, ser conciso. Este me gusta, ser consciente de donde te sientas. Yo me di cuenta que estuve en una reunión y llegó mucha gente, ¿sí? Y estaba la mesa y estaba alrededor, estaban sillas alrededor, ¿sí? Entonces yo llegué y yo dije, no, pues yo estoy aquí dando apoyo a los líderes del proyecto, porque inmediatamente uno llega a un proyecto, uno ya viene, aquí en Deloitte hay tres niveles, ¿no? Entonces yo dije, no, pues yo no me voy a sentar ahí, yo me siento acá atrás, en el área de pues donde estamos los de apoyo. Hubo un par de personas del grupo que estaban al mismo nivel mío, ellos sí se sentaron en la mesa principal. A mí me pareció eso muy interesante, porque yo dije, oye, estos manes se creen líderes y la verdad no son. Entonces hay un chiste en Colombia que hace muchos años que, no voy a contar el chiste, pero el tema al final era que decían, ubícate. Sí. Entonces es muy importante, este tema de ser consciente de dónde te sientes, uno tiene que saber dónde ubicarse. Muy importante. Y por último, sonar como un líder. Entonces hay dos cosas aquí que tienen que ver con comunicación verbal. Di lo que tú quieres decir y suena como un líder. ¿Qué significa eso? Pues bueno, lo primero, yo creo que para el primer punto hay que ser como, tú no puedes decir algo de manera clara si tú no lo entiendes en tu cabeza de manera clara. Eso en el mundo de la seguridad, yo creo que eso... pucha. Yo creo que no molestar a otros. ¿Qué es lo que quiere decir, carajo? Entonces yo creo que ese, por ejemplo, es uno de los puntos. Y sobre todo, mira que leyendo un par de artículos sobre el tema, y sobre todo cuando uno tiene que hablarle a las juntas directivas. Lo más importante de hablarle a una junta directiva no es tanto lo que yo tenga que decir, sino ser muy específico en el mensaje. Primero por su agenda, primero por su tiempo, por todo, porque ellos están esperando cosas muy puntuales, porque tienen que atender tantos temas que hay que ser muy puntual. Entonces, es necesario, lo primero habrá que decir es, la pregunta que yo haría siempre sería de reflexión es, ¿cómo está quien quiere mandar un mensaje sencillo, cómo está haciéndolo sencillo en su cabeza? Si eso lo tiene claro, hablarlo verbalmente, decirlo, va a ser sencillo. O sea, hay que empezar por ahí, ¿sí? Y para el segundo tema, sonar como un líder, yo atribuyo, y bueno, yo me leí también esa referencia que me mandaste y me trajo a colación algo, la palabra, a mí me gusta esta palabra en inglés y yo generalmente siempre lucho para tratarla de poner al español bien. A mí me gusta la palabra confident. Sí. Confianza. Pero no, exacto, no como sentirse inflado, sino tener confianza en lo que hay por dentro, ¿sí? En sus capacidades y desarrollar una confianza con humildad, que a lo último... Eso, no sea arrogante. Son dos cosas diferentes. Es que son dos cosas totalmente diferentes. Una cosa es pasar la raya de la arrogancia, que nosotros yo creo, Edgar, tú y yo hemos visto cualquier cantidad de personas arrogantes. Inclusive, yo puedo decir por honestidad que a mí algunos me ayudaron muchísimo en mi camino de vida hace unos años, porque algunos me decían, es que tú eres muy arrogante. Y yo decía, no puede ser. Aún así, siempre, todos los días me levanto como con esa premisa de decir, pues porque eso también es natural en el individuo, y entre más adquieras conocimiento, pues, por ejemplo, cosas como para conectar cosas, entre más rimbombante tu lenguaje, los que no lo entienden y van a decir, ¿qué man tan arrogante? ¿Por qué no lo hace más sencillo? ¿Sí? Sí. Pero es ya de un problema de interpretación, que eso es otra historia. Aún así, sonar como un líder involucra tener una confianza suficiente con una humildad
dotada para que tu lenguaje, tus mensajes transmitan lo que tienen que transmitir y conecten con quien tienen que conectar con la confianza suficiente para que las cosas fluyan. ¿Sabes? Sí. Entonces, sonar como un líder, y a mí me gusta mucho esto, hay que explorar muchas cosas en el liderazgo. Por ejemplo, para conectarlo, una cosa es ser un líder por posición y otra cosa es ser un líder por influencia. Y nosotros hemos visto los dos casos. Sí. No necesito yo tener una posición para que alguien me considere su líder. Y esa sería una buena pregunta para el líder, que usted necesita estar en el top para que sus personas lo sigan. Entonces quiere decir que su poder está basado, su influencia está basada en el poder. Entonces cuando sea la crisis, pregúntese si ese poder le va a dar lo suficiente para que la gente le camine. Claro. Yo siempre, o sea, sí, cuando yo veo los videos y cosas de gente que dan charlas, ¿no? Hay algunos que uno dice ya, después de 8 minutos o 10 minutos, uno dice ya no voy a escuchar más a esta persona. Otros uno dice, uy, ¿qué otros videos han hecho? Y uno no se pone a pensar, ¿por qué? ¿Por qué uno escogió eso? No es porque el tema que están tocando no es el de interés, porque lo estás viendo porque es un tema que tú estás buscando. Sí, o sea, yo entro a YouTube, yo quiero aprender acerca de seguridad en la nube en Azure, por ejemplo. Y entonces yo hago la búsqueda y encuentro varios videos. Miro algunos y yo digo después de 3, 4 minutos, no, este no. No es que lo que está diciendo no esté correcto, sino que hay algo que uno no le come cuento. Uno dice, que por ejemplo, hay uno que estoy viendo ayer, que llega el tipo y se para ahí con una camisa toda rara, llena como de líneas, de colores y todo eso. Y lo primero que dice es, cuando yo converso con CISOs, y yo digo, hermano, usted nunca ha conversado con un CISO. ¿Por qué? Primero por la manera de vestirse. O sea, si yo te llego así como estoy vestido ahora con esta camisa y te digo, vení al evento mío de CISOs de Cartagena, te voy a decir, yo... Sí, exacto. Demasiado informal, entonces yo te diría, bueno... Porque no me conoces, exacto. Entonces, si yo voy a hacer, y esa es la cosa que estamos hablando, conozca a tu audiencia, conozca a tu ambiente, crea el ambiente donde te puedan ver como la persona que tú quieres que te vean. Entonces, si tú estás haciendo un video, que estamos hablando acerca de escúchame que yo soy el experto, hermano, entonces, colóquese en apariencia física, colóquese una vestimenta que dé esa seriedad. Tú y yo estamos aquí, nosotros decimos es un conversatorio entre amigos. Bueno, yo no me voy a vestir de corbata ni de chaqueta, porque es un conversatorio, estamos tomando cafecito o aguardiente allá en Bogotá o qué sea. Pero yo digo que desde ahí comienza y todo, y de nuevo, como decíamos al principio, ¿qué es comunicación? Es todo, ¿correcto? Es verbal, es visual, que no hemos hablado acerca de visual, pero las apariencias, claro. Hay que enviar el mensaje correcto. Y el mensaje no solo es con lo que decimos, sino también en la forma en cómo... O sea, lo que tú acabas de decir es clarísimo. El neurocientíficamente hablando, el cerebro también responde a esos estímulos visuales para la comunicación. Entonces, si yo te veo en una conversación laboral, por ejemplo, así como estás con la camisa yo digo, bueno, entonces esto me voy a poner en la sintonía. ¿Cuál es la sintonía? Bueno, una conversación informal. Exacto, de una. Sí, puede que no genere ningún juicio porque suele pasar que se generan juicios y eso es normal. Sin embargo, vamos a decir que no se generó juicio, pero el cuerpo y la mente se adiestraron a decir, esto es una comunicación informal. Entonces, si de aquí tendría que salir un resultado, pues productivamente hablando no es. Sí, no es. Exacto. Tú lo acabas de decir muy bien, todo influye en la comunicación, desde lo que digo, desde cómo me visto, desde cómo me paro al frente de otro. Es tan simple como, imagínate tú, Edgar, que estuviéramos hablando y que yo estuviera así todo el tiempo, no, lo que sucede es que, y te estuviera hablando con este tono de voz, Ajá, no, lo que sucede,
O yo estuviera haciendo una charla y estuviera así, no, imagínense muchachos que la comunicación de un CISO debería, y yo no estuviera ni siquiera mirando la cámara, sí, la comunicación de un CISO debería ser una comunicación directa, debería, o sea, el que está al frente va a decir, yo como, o sea, yo como que qué mensaje puedo sacar de ahí. Exacto. Exacto. No, interesante, ese tema de liderazgo es muy importante. Yo creo que debemos seguir conversando porque sí, en el tema estamos en el tema de ciberseguridad y en el tema de los CISOs, el liderazgo tiene que ser algo que ya es parte de uno. Ya es parte, sí, exacto. Yo soy de los que he venido insistiendo en todos lados. El CISO, tanto así que por eso yo ya ni siquiera lo llamo CISO, sino lo llamo líder de seguridad digital. La evolución está clara porque ya se necesita, ha demandado otro rol dentro de la organización. Otro rol completamente distinto. No es un rol supremamente técnico, sino es un rol de liderazgo, un rol de comunicador. Mira, el mejor ejemplo es revisando la plantilla de tus conferencistas. Yo me tomé la molestia de revisar todos los perfiles, todos, de todos los que van a hablar. Y todos tienen un back que me lleva a mi propia, o refuerza mi teoría. Todos han venido caminando en su camino y han pasado por muchas cosas. Sin embargo, hoy han entendido por el rol que desempeñan que tuvieron que cambiar. Esa sería una de las preguntas chéveres que si yo tuviera la oportunidad, bueno, como voy a ir, se la haré a alguno. Yo le voy a decir, ¿en qué momento te diste cuenta que tu rol tenía que cambiar? Sí. ¿En qué momento te diste cuenta? ¿Sí? ¿Cuándo te hiciste consciente? Porque una cosa es no ser consciente y ejercerlo, hay personas con ese privilegio, hay otras que no, que se tuvieron que tropezar, golpear, caerse y dijeron, uy, ya no, definitivamente no, yo tengo que hacer algo si quiero mantener mi posición, y no solo por tener la posición, sino si quiero hacer que de verdad la organización evolucione en el tema de seguridad, yo tengo que cambiar, no la organización, yo. Exacto. Como profesional tengo que cambiar y me están exigiendo otras cosas. Entonces esa sería una buena pregunta. Yo personalmente le diría, bueno, ¿tú en qué momento te hiciste consciente que tu rol como CISO se cambia y que ya, listo, inclusive cambia para entender que salta de management a leadership? Al leadership. Esa es una buena pregunta. ¿Sí? Que salta, ¿en qué momento te diste cuenta que tú saltaste de management a leadership? ¿Sí? De gerencia a liderazgo. ¿En qué momento te diste cuenta tú que el semejante salto tenías que dar? Yo se lo haría y sería una interesante conversación. Muy buena. Eso para la cena, para tener cena ya con la gente. Claro. ¿Tú te imaginas la cantidad de conversación que se podría generar de eso? Y eso es lo que yo le digo, algo que yo le digo a la gente, los que están pensando, de nuevo, si escuchan esto esta semana, el evento es septiembre 11 y 12 en Cartagena. Miren la página de tacticaledge.co. La oportunidad, como coloqué uno de los tweets, ¿cuánto pagaría una empresa por tener acceso a Wendy Nather, que es la directora de CISOs, la directora de CISOs Advisory en Cisco? O sea, esta es la señora que habla con todos los CISOs importantes clientes de Cisco. Imagínate, ¿cuánto pagarías tú por tener la oportunidad de hablar con Wendy Nather por 2 días en Cartagena? Yo la verdad, siendo honesto, porque conozco y digamos que entiendo la dimensión de la cosa, yo diría, o sea, esa sería una experiencia personalmente, esto es una opinión de Andrés Almanza, para mí sería invaluable. Yo no podría decir cuánto podría pagar, pues porque sería invaluable. Porque también es lo que pondría como invaluable el tipo de conversación que yo sostendría con él. Exacto, diferente. Exacto. Por ejemplo, a ella le llevaría esta pregunta. Oye, ¿en qué momento te diste cuenta tú o cómo haces tú para cuando te conversas con múltiples CISOs y te das cuenta que unos están en el nivel del management y otros están en el nivel del leadership? ¿Y cómo haces para tener esas conversaciones, pues también para el desarrollo de tu función como profesional advisor de todos tus negocios? Porque pues claramente lo tendrá que hacer. ¿Sí? Entonces, lo invaluable para mí será la conversación que yo tenga con él. Los otros pues tendrán otro tipo de conversaciones. Sí. Pero son oportunidades muy interesantes. Por supuesto. Sí. Que bueno, para todos los que van a asistir, gracias, nos vemos allá en Cartagena, los que están pensando,
piénsenlo bien, no pierdan esta oportunidad que es muy... Sí, claro, no. Bueno, Sí. listo, caballero, se me acabó Muy bien, el estimado. tiempo, se me acabó el cafecito. Entonces, el próximo sábado de nuevo seguimos esta conversación. Veremos el próximo. No, por supuesto, y vamos a seguir hablando de este tema que tiene muchas aristas para seguir hablando. A Claudia y a David que estuvieron conectados, pues muchas gracias también por estar conectados. Entonces, hasta la próxima. Nos vemos. Muchas gracias. Hola, a ti. Chao. Chao.